Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Jóvenes en Cristo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Salmos 119, versículo 9. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Jocelyn Márquez y te doy la bienvenida al programa Jóvenes en Cristo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, puesto que cada uno de nosotros convivimos a lo largo de nuestro día, de nuestra vida, con diferentes personas que, si bien sabemos, no todas son creyentes, no todas son cristianas, y llega un punto en el que cuando tú tratas de compartir tu fe, tu creencia, tu punto de vista con otra persona, pues puede llegar a haber diferencias. Y como cristianos nos preguntamos, si una persona tiene un tipo de religión diferente a la nuestra, ¿debemos de tolerar a esas personas? Y la Escritura nos deja muy en claro su postura al respecto, de cómo el Señor nos dice cómo debemos de actuar ante ese tipo de situaciones. Entonces, como todos sabemos, la tolerancia hoy en día está de moda. Y para expresarlo mejor, el término tolerancia, Francis David nos dice, no necesitamos pensar igual para amar igual. Y esto se ha tornado realmente famoso, célebre, puesto que ha sido escrito con símbolos de diversas religiones. Y en los últimos años, las posturas religiosas sobre temas como matrimonio, guerra, el derecho a la vida, entre otros, han sido en extremo conocidos debido a los medios digitales y redes sociales. Hoy en día ya cada uno de nosotros puede llegar a tener cierto tipo de opinión y no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces hay una diversidad de opiniones que genera numerosas disputas y desacuerdos. Y el conocimiento de las diferencias entre las religiones también ha producido más intransigencia que tolerancia. Es decir, cada uno de nosotros tenemos diferentes religiones y pues se vuelve un conflicto hasta cierto punto. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como cristianos? Puesto que nosotros como jóvenes creo que podemos llegar a ser más propensos a este tipo de situaciones y a estar más expuestos. Es interesante que nosotros lo abordemos. Entonces, en algunos contextos religiosos existen dos extremos que debemos evitar y uno de ellos es creer y predicar que todos los caminos llevan a Dios y afirmar esto con apoyo en Mateo 7, que nos dice que no debemos de juzgar a otros. Sin embargo, pues es un texto fuera de contexto. Además, debemos de preguntarnos a cuál Dios llevan los diferentes caminos. Como cristiano, pues nosotros creemos que Dios es un Dios trino, es un Dios eterno, soberano, y sobre todo que es encarnado en la persona de Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Entonces, esto sería incongruente con las creencias de un musulmán o un judío, y también tiene diferencias profundas para un mormón o un testigo de Jehová que no creen que Cristo pues sea realmente Dios. Entonces, los cristianos creemos y afirmamos que el único camino a Dios es Jesucristo. Y afirmar que todos los caminos llevan a Dios, pues es una mentira muy peligrosa que ofende y desprecia el sacrificio de Jesús en la cruz. Una persona nos compartía que no podría soportar a alguien que negara al Dios de la Biblia. Y si bien es cierto, nosotros amamos al Dios de la Biblia, pero este argumento principal giraba en torno al primer mandamiento de no tener otros dioses, como lo vemos en Éxodo 20. Entonces, esta persona nos afirmaba que por esa razón él no toleraba a personas que confesaran otra religión. Y esta postura es más común de lo que se admite, porque en algunas conversaciones privadas entre nosotros que somos evangélicos, podemos llegar a expresarnos de diferente manera que a lo mejor no le agrada al Señor. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el equilibrio entre los extremos peligrosos de la tolerancia? Y bueno, como si nosotros no lo supiéramos, en el Evangelio descubrimos la respuesta. Y si tú no sabes qué es el Evangelio, déjame recordarte que el Evangelio es tan profundo pero a la vez tan simple que cualquier niño puede entenderlo, y es que Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos, murió por nuestros pecados y se hizo hombre. Y no solo eso, sino que resucitó al tercer día
para que todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados tenga vida eterna y no se pierda. Y Él regresará. Entonces nosotros creemos en eso y creemos que cuando nosotros confiamos en el Evangelio, el Señor hace una obra en nosotros y transforma nuestra vida y nos regenera. Entonces es preciso reconocer que la tolerancia es un término que implica una actitud de respeto, porque se define tolerancia como la actitud de la persona que respeta opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con nuestras propias opiniones. Entonces, sin embargo, cuando Cristo es el centro de nuestra cosmovisión, exige tolerancia y respeto hacia ideas y pensamientos diferentes a los nuestros. Cuando Jesús predicó a una multitud en la ladera de una montaña, expresó lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esto lo vemos en Mateo 5, del 43 al 48. Y Jesús menciona algo que dejaría perpleja a su audiencia original y también al lector de hoy. El ejemplo de la más alta justicia que el reino de Dios demanda está relacionado con el trato a los enemigos. Entonces, la ley ya señalaba que los israelitas debían de amar a su prójimo. Y los salmos exhibían la tendencia de odiar a quienes estaban en contra del Dios de Israel. Esta actitud intolerante nacía del contexto del Antiguo Testamento en contra de quienes perseguían al pueblo de Dios, y era una conducta justa dirigida contra los enemigos de nuestro Dios. Entonces, quienes se convertían a sí mismos en enemigos de Israel. Sin embargo, observamos a Jesús colocar un estándar aún más alto. El Señor nos anuncia que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Entonces, el corazón humano tiende al egoísmo, así que obviamente no es sencillo amar al prójimo. Eso incluso hasta las personas que queremos y que amamos es difícil, pero amar a nuestros enemigos, eso sí es imposible. No sé tú cómo lo piensas, pero es algo que nos parece muy difícil. Y amar a quienes nos aman no constituye una virtud excelente, porque pues no requiere la gracia y el poder divino. Tú puedes amar a una persona porque se porta bien contigo, porque es tu familiar, porque es tu amigo. Pero cuando amas a un enemigo, a una persona que no te agrada, solo a través de la obra del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo somos capaces de amar a nuestros enemigos. Nosotros creemos que si confiamos en el Evangelio, el Señor ha hecho una obra regeneradora y transformadora, y que por medio de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, tenemos esa capacidad de amar y ser más como Cristo. Porque al final de cuentas eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha amado incluso con nuestras faltas, con nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. Y no solo eso, sino que nos transforma. Entonces, si nuestras actitudes no son un ejemplo para quienes no conocen al Señor, jamás impactaremos sus vidas con el mensaje del único y verdadero Dios. Imagínate que tú te encuentras predicándole el Evangelio a alguien, pero como no tiene tu misma religión, entonces a lo mejor lo ofendes o a lo mejor muestras una actitud que no es correcta o, no sé, de desprecio, o que no tiene misericordia, empatía o incluso amor. Entonces no podrás llegar a impactar a esa persona porque de alguna manera no estás reflejando lo que el mismo Evangelio refleja, lo que el Cristo Jesús refleja y representa. Y vemos que Pablo en las Escrituras les recuerda a los romanos que uno de los contenidos del Evangelio es devolver bien por mal. En Romanos 12, al describir la verdadera adoración, Pablo enseña que al entregarnos por completo a Dios, nuestra mente será renovada y entenderemos que todos poseemos el mismo valor. Y en Romanos 12, del 9 al 12,
Pablo menciona cuál debe de ser nuestra actitud con los hermanos. Y en Romanos 12, 14, 21 instruye sobre la actitud hacia los enemigos. Y esto nos dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que no lloran, con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, del 14 al 21. Y es mi oración: en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz, respeto, tolerancia y amor con quienes profesan otras religiones. Esa es la respuesta hacia esa pregunta. ¿Debemos de tolerar a las personas que creen en otras religiones, a pesar de que no creen en el único Dios verdadero? Claro que debemos de tolerarlos y claro que debemos de amarlos, porque el amor es mayor que la tolerancia. Y eso no solo implica que voy a amar a una persona y ya, sino que implica orar por el cambio de esa persona, porque no se resigne a vivir lejos del verdadero Dios, a que crea en el Evangelio, a que rinda su vida a Cristo Jesús. Cuando nosotros amamos al prójimo y al enemigo, reflejamos el amor divino que emerge de un corazón rendido ante la cruz. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos y compartimos y predicamos del Evangelio, a pesar de que las personas no comparten nuestra misma creencia, nosotros estamos reflejando el amor de Cristo. Y eso es lo que como cristianos deberíamos de buscar, el llevar a las personas a Cristo, porque Cristo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, antes de ofenderte o pelear con alguna otra persona cuando estés compartiendo el Evangelio, ora al Señor y pídele que te dé ese denuedo y esa sabiduría y esa valentía para poder compartir del Evangelio y compartir de quién es Cristo Jesús a otros. Que te ayude a amar a esas personas y a orar por ellas, para que a lo mejor esas ideas que tienen no son solo intelectuales, sino del corazón, y que el Señor pueda llegar a eso, a lo más profundo de su corazón, para que lleguen al arrepentimiento y conozcan a nuestro Dios, que es infinito, hermoso y sublime. Y te dejo con esta pregunta, con esta reflexión. Nuestra reflexión está basada en un libro que se llama La Biblia Responde. Así que esperamos que sea de mucha bendición, que puedas estar meditando en esto y compartirlo con otros, pero sobre todo que puedas aplicarlo en tu vida y que como joven sea de utilidad para ti, que eso te anime a poder ser activo en compartir el Evangelio con otros y en compartir de tu fe. Aunque pueda no parecer fácil, cada uno de nosotros tenemos un corazón dispuesto, y cuando es así, el Señor es quien nos permite compartir de Él, y no solo eso, sino poder llevar a otros a Cristo. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente semana, primero Dios, y pues que estés muy bien. Un abrazo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Jóvenes en Cristo. Deseamos que haya sido de edificación.
y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.